El próximo 15 de mayo. Alguien que muy poca gente conoce va a tomar una decisión que puede afectar cuánto valen las remesas que le mandas a tu familia, cuánto pagas de hipoteca si tienes una en España, y qué tan caro o barato está el dólar frente al peso en tu país. Su nombre es Kevin Warsh, y va a convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más poderoso del planeta. Pero aquí está el problema, and Trump lo puso ahí para que baje las tasas de interés rápido, y la inflación, en este momento, hace eso casi imposible. Esa contradicción N menos, y lo que significa para cada uno de ustedes, es lo que vamos a analizar hoy. Y hay algo que me parece importante que sepas antes de que termines este video. La probabilidad de que la Fed baje tasas este año, según los propios mercados, cayó al 17%. 17%, y nadie te está explicando qué significa eso en términos concretos para tu bolsillo. En los próximos minutos vas a entender. Primero, exactamente qué está pasando en la Fed y por qué este cambio es diferente a cualquier otro que hayamos visto. Segundo, cómo afecta a México, Colombia, Argentina, España y a los hispanos en Estados Unidos, y no de la misma manera para todos. Y tercero, qué 3 acciones concretas tiene sentido considerar esta semana, aunque no seas inversor profesional. Quédate, porque uno de esos 3 puntos puede ser relevante para ti mañana mismo. Nivel 1. El problema. ¿Qué está pasando realmente? María tiene una hipoteca variable en Valencia. Cada vez que oye Reserva Federal en las noticias, cambia el canal. Este video es para María, porque lo que pasa en Washington va a llegar a su cuota bancaria. Vamos con los hechos. El 29 de abril de 2026, la Reserva Federal votó por tercera vez consecutiva mantener las tasas de interés sin cambios, en el rango de 35% a 3,5%. Fuente NEF, OMC, abril 2026. Eso, de por sí, no sería noticia. Pero esta vez la votación fue 8-4, la más dividida desde octubre de 1992. Fuente en CNB, C, 29 de abril 2026. ¿Por qué es eso importante? Porque 3 miembros disintieron no para pedir recortes, sino para exigir un lenguaje más duro contra la inflación. Le estaban mandando un mensaje directo a Kevin Warsh cuando llegues aquí. No creas que vas a poder bajar las tasas fácilmente. Ahora bien, hay un dato detrás de todo esto que casi nadie menciona, y es el que explica por qué Warsh llega a la Fed en una posición mucho más difícil de lo que Trump quisiera admitir. En pausa. El índice Partido Comunista de España, la medida de inflación preferida de la Fed, subió al 35% en marzo de 2026, fuentan UNSAN Commerce Department, 30 de abril 2026, el más alto en casi 3 años. Y está subiendo, no bajando. En términos prácticos, eso significa que una familia de ingresos medios en Estados Unidos está pagando, según estimaciones del Banco de la Reserva de Atlanta, cerca de $700 más al año en bienes básicos comparado con 2 años atrás. Fuente en estimaciones Atlanta Fed, pendiente verificar cifra exacta, y en América Latina eso se siente de otra manera. $1 más caro, remesas que valen menos al llegar, y deuda pública que cuesta más en intereses. Entonces, la pregunta real es, ¿puede Warsh hacer lo que Trump quiere o está atrapado desde el primer día? Y lo que voy a explicarte ahora cambia completamente cómo lees las noticias financieras de los próximos meses. Nivel 2. Las causas por qué la Fed está atrapada menos y quién paga. Para entender la trampa de Warsh, necesito que pienses en algo por un momento. Imagina que eres el nuevo director de un banco. El dueño del banco te dice, baja las tasas ya. Pero la inflación del banco está al 35% y hay una guerra cerrando el canal de suministro más importante del mundo. Y los 3 vicepresidentes más veteranos acaban de votar en tu contra antes de que siquiera entres a la oficina. Eso, básicamente, es lo que le espera a Kevin Warsh el 15 de mayo. Hay 3 causas que explican por qué esta transición es diferente a cualquier otra que hayamos visto. Causa 1. La guerra de Irán disparó el petróleo, y con él, la inflación. Desde el 28 de febrero de 2026, cuando comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el precio del Brent, el petróleo internacional, subió más del 50%. Fuente en Reuters, Al Jazeera, abril, mayo 2026. Esta semana tocó los $119 el barril. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, sigue prácticamente cerrado. Fuente IEA, abril 2026. Causa. Eso significa que petróleo a $119 no es solo un problema de conductores en Houston. Efecto intermedio, el transporte de todo cuesta más. Camiones, barcos, aviones. Los supermercados trasladan ese costo a los precios, y eso se traduce en a los países de América Latina y el Caribe, que importan petróleo. La mayoría de Centroamérica, Chile, Colombia, muchos del Caribe, están absorbiendo esa inflación importada. Impacto en tu bolsillo si vives en Guatemala, Costa Rica o Chile. Ya lo estás sintiendo en el precio de la gasolina y en el precio de todo lo que se transporta. Ahora viene el dato que a mí me sorprendió. Los mercados financieros, en este momento, solo le asignan un 17% de probabilidad a que la Fed recorte tasas en lo que queda del 2026. Fuente Fed Funds Futures. Mayo 2026,
un 17%. Cuando vi ese número, tuve que leerlo 2 veces. ¿Por qué sorprende? Porque a principios de este año los mismos mercados esperaban hasta 4 recortes. 4 recortes en 12 meses. Ahora esperan 0. Eso hizo un giro de 180 grados en las expectativas. Y muy poca gente lo está explicando con claridad. Y yo creo que aquí hay algo que los analistas no están diciendo en voz alta, en que Walsh no llega solo con la misión de bajar tasas. Llega con la misión de reformar estructuralmente cómo funciona la Fed. Quiere eliminar la forward guidance, esa práctica de decirle a los mercados de antemano que quiere reducir el balance de la Fed desde los 67 billones de dólares actuales. Fauci, CNBC más 2026. Eso, en mi análisis, es más importante a largo plazo que si corta tasas en junio o en septiembre, porque cambia cómo funciona toda la comunicación del banco central más influyente del mundo. Causa 2 Powell, se queda menos, y eso complica todo. El 29 de abril, Jerome Powell hizo algo que no pasaba desde 1951. Anunció que, aunque su mandato como presidente termina, se queda como gobernador de la Fed hasta 2028, en fuente en NPR, CNBC, 29 de abril 2026. Eso crea una situación sin precedente moderno. El presidente anterior sentado en la misma sala, votando en las mismas reuniones donde el nuevo presidente quiere hacer cambios. Causau. Eso significa que Walsh no puede simplemente imponer su agenda. Efecto intermedio tiene que convencer a una mayoría de 12 votos. Y ya sabemos que al menos 4 disidentes no son fácilmente persuasibles. Impacto en tu bolsillo para la región hispanohablante. Y más tiempo con tasas altas. Más tiempo con dólar fuerte. Más tiempo con presión sobre las monedas locales. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que el 90% de la gente que vio el titular no entiende. El cambio Powell-Walsh no es un interruptor de luz. No va a haber recortes automáticos el día 16 de mayo. Es un proceso lento, con resistencia interna, con inflación por encima del objetivo y con una guerra en el Golfo Pérsico que nadie sabe cuándo termina. Ahora que sabes el porqué, lo importante es, ¿qué puede pasar? Y uno de los 3 escenarios que voy a mostrarte afecta directamente a tu dinero esta semana. Nivel 3, consecuencias, la 7-1, la 0, los 3 escenarios. Lo que pase en los próximos 3 a 6 meses va a depender de una variable clave. Si el estrecho de Hormuz se reabre o no. Y hay 3 caminos posibles. Según las proyecciones actuales del mercado y el consenso de analistas citado por Bloomberg, el escenario más probable es que las tasas se mantengan en 35% menos 375% durante todo 2026. Con quizá un recorte de 25 puntos base a finales de año si la inflación cede. Fuente en Bloomberg, Fed Funds Futures, mayo 2026. ¿Qué significa para la región? LAT/EMA en el dólar sigue fuerte. Según proyecciones de Citi, el peso mexicano podría ubicarse cerca de MX $194 por dólar a finales de 2026. Presionado entre la política arancelaria y tasas altas en Estados Unidos. Fuente en Citi, diciembre 2025. El real brasileño alrededor de $549. Las remesas enviadas desde Estados Unidos llegan con menos poder de compra. España en el Euribor a 12 meses ya subió por segundo mes consecutivo, llegando al 274% en abril. Fuente en Spanish Eye, mayo 2026. Eso puede traducirse en más de 1.1 euros adicionales al año para hipotecas variables cuando se revisen. Hispanos en Wuhan, sin recortes de tasas, los créditos siguen caros. Hipotecas, autos, deudas de tarjetas, todo sigue encareciéndose. Este es el escenario más probable. Pero hay uno que me preocupa más. Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado por meses adicionales, el Partido Comunista de España podría superar el 4%. En ese caso, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neal Kaspari, ya advirtió explícitamente que una serie de subidas de tasas podrían estar justificadas. Fuente en ensayo Kaspari, mayo 1, 2026, subidas. No, headquarters. Al revés de lo que Trump quería cuando nombró a Walsh. ¿Qué significaría eso? LATAM en una subida de tasas en Estados Unidos fortalecería el dólar aún más. Monedas como el peso colombiano o el sol peruano sufrirían depreciación adicional. La deuda externa de la región, gran parte denominada en dólares, costaría más en términos locales. Los países con déficit fiscal alto, Brasil, Colombia, serían los más vulnerables. España y zona euro. La presión inflacionaria del petróleo podría obligar al BCI a subir también sus tasas. Según un experto citado por CNBC, eso ocurre, el Euribor subiría desde el actual 274% hacia el rango del 35% menos 4%. Para una hipoteca media variable en España de 150.0 euros a 25 años, eso podría significar unos 2,00300 euros más al mes. Hispanos en Estados Unidos, un mercado laboral que ya mostró señales de desaceleración, solo 50.0 empleos esperados en abril frente a 178.0 el mes anterior. Fuente y FactSet, Consensus, mayo 2026, podría debilitarse más. Los sectores con alta presencia hispana, construcción, hostelería,
servicios serían de los primeros en sentirlo. Este escenario no es el más probable, pero merece atención porque nadie lo está calculando públicamente. Walsh tiene un argumento que sus críticos descarten demasiado rápido, que la inteligencia artificial está generando un salto de productividad que permite crecer más sin generar inflación. Fuente en declaraciones Walsh, en audiencia Senado, abril 2026. Yo creo que ese argumento tiene más sustancia de lo que parece. Los datos del Stanford Institute for Economic Policy Research muestran que la adopción de IA en empresas creció significativamente en 2025, aunque su impacto en productividad agregada aún no está completamente cuantificado. Fuente NES y EPIARE 2026. Si Walsh logra convencer al FOMC de que la productividad está acelerando lo suficiente para bajar tasas sin riesgo inflacionario, en un escenario donde el estrecho de Hormuz se reabre pronto, podríamos ver 2 o 3 recortes antes de diciembre. Eso aliviaría la presión sobre las monedas de la región, reduciría el costo de la deuda en dólares y haría respirar a quienes tienen hipotecas variables. Es el escenario optimista, y en este momento, los mercados solo le asignan una probabilidad marginal. Nadie sabe exactamente cuál de estos 3 caminos vamos a tomar. Lo que sí es claro, en mi lectura de los datos, es que los próximos 60 días van a ser determinantes. Si el estrecho de Hormuz no se reactiva antes de la próxima reunión del FOMC en junio, Walsh llegará a su primera reunión sin margen real de maniobra. Entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar ahora mismo, y una de ellas la puedes hacer hoy. Nivel 4. Soluciones que hacer con esta información. Importante aclaración, antes, nada de lo que voy a decir es asesoramiento financiero. Son marcos de análisis personal. Cada situación es diferente. Consulta con un profesional si necesitas orientación específica para tu caso. Nivel personal, lo que puedes hacer esta semana. Si tienes deudas a tasa variable, ya sea una hipoteca en España, un crédito en México o una tarjeta de crédito en cualquier parte, puede valer la pena revisar si tienes opciones para fijar una tasa ahora. En un escenario donde las tasas suben o se mantienen altas más tiempo del esperado, la previsibilidad tiene valor real. Si envías remesas regularmente, observar la tendencia del tipo de cambio en los próximos días puede ayudarte a decidir si conviene anticipar un envío o esperar. No se trata de especular, se trata de estar informado. Nivel inverso. Para los próximos 30 días, en un contexto de tasas altas por más tiempo, los activos que históricamente funcionan mejor son renta fija a corto plazo, véanos del tesoro a 2 a 3 años, en Estados Unidos, activos reales que funcionan como cobertura frente a la inflación, y monedas de países con superávit en cuenta corriente y materias primas, SEOMO, el sol peruano o el peso chileno, que se han comportado con más estabilidad relativa. Merece la pena seguir de cerca los mercados de renta fija latinoamericanos si las tasas de Estados Unidos se estabilizan o bajan, aunque sea moderadamente, en el segundo semestre. Los bonos soberanos de la región podrían tener recorrido. Nivel macro, señales a monitorear en los próximos 3 meses. 3 indicadores que van a definir el panorama. Primero, el precio del petróleo y el estado del estrecho de Hormuz. Si baja de $100, cambia todo. Segundo, el Partido Comunista de España de mayo se publica en junio. Si vuelve hacia el 3%, Walsh tiene más margen. Tercero, la primera reunión del FOMC bajo Walsh en junio. Ahí sabremos si el tono es realmente distinto al de Powell. Y hay algo más que me parece importante señalar, y que casi nadie está mencionando. El hecho de que Powell se quede como gobernador hasta 2028 es, paradójicamente, buena noticia para la independencia de la Fed, amigo, porque impide que Trump llene ese asiento con otro votante pro-records a cualquier precio. Powell actuará como contrapeso institucional, no como saboteador, sino como memoria institucional. Eso da más credibilidad a la Fed frente a los mercados globales, incluidos los de América Latina. Con todo esto en mente, déjame resumirte en 3 frases lo que hemos visto hoy. Entonces, primero, el cambio de liderazgo en la Fed no es un interruptor automático. Walsh llega con restricciones reales, una inflación elevada y una guerra que complica todo. Segundo, para la comunidad hispanohablante, el impacto más directo es el tipo de cambio, las remesas, los créditos variables. Y en España, el Euribor que ya está subiendo. Tercero, a los próximos 60 días, son clave. El precio del petróleo y la primera reunión del FOMC en junio van a decirnos mucho sobre cuál de los 3 escenarios se está materializando. ¿Desde qué país estás viendo esto y ya lo estás sintiendo en tu economía personal? Cuéntame en los comentarios, me interesa mucho saber cómo se está viviendo esto en distintos rincones de la región. Si el análisis te fue útil, suscríbete para no perderte el próximo, porque lo que ocurra con esta transición en la Fed va a estar en el centro del análisis económico durante meses. Y eso me lleva a algo que voy a explorar en el próximo análisis. Porque hay bancos centrales en la región que están tomando decisiones monetarias que no habían tomado en 20 años, y quiénes se van a beneficiar de eso y quiénes no.